La muerte ignorada. Quinto mensaje de esta serie, una iglesia en expectativa. Serie sobre las cartas del Cristo glorificado a las iglesias del Apocalipsis. La muerte ignorada. Apocalipsis capítulo número 3, versos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El señalamiento que el Cristo glorificado le hace a la iglesia de Sardis es, a mi manera de ver, muy fuerte. Yo no sé si usted lo notó, pero el señalamiento que se le hace a la iglesia de Sardis es muy fuerte. El Cristo glorificado le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La parte final de este señalamiento que el Cristo glorificado le hace a la iglesia de Sardis, en la traducción de la versión Reina Valera 1960, no es muy entendible de primera intención. Pero buscando la versión lenguaje actual de la Biblia, esta parte final la presenta así: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. El Cristo glorificado le está diciendo al pastor de la iglesia de Sardis que la iglesia que pastorea, aunque aparentemente está viva, muerta está. El Cristo glorificado dice en esa carta, poniéndolo en vocabulario mío, expresándolo yo, el Cristo glorificado dice
en esa carta: la iglesia de Sardis está muerta. Ellos no se han dado cuenta, pero está muerta. La iglesia de Sardis está muerta. Esa es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte saliendo más del Cristo glorificado. Es una palabra fuerte saliendo del Cristo que es el Señor de la iglesia. Es una palabra fuerte saliendo del Jesús de Nazaret, que murió en una cruz, descendió al sepulcro y se levantó resucitado y se convirtió en el Cristo glorificado. El Cristo glorificado le está diciendo a esa iglesia: ustedes son una iglesia muerta. No se han dado cuenta, pero muertos están. Palabra fuerte. Este señalamiento del Cristo glorificado trajo a mi memoria lo que Jesús le dijo en una ocasión a los escribas y fariseos en una confrontación que tuvo con ellos, cuando le dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sepulcros blanqueados. Cuando los fariseos y los escribas escucharon esa palabra, la escucharon como palabra fuerte. Y ahora el Cristo glorificado, no a los escribas y a los fariseos, sino a la iglesia de Sardis, viene y le dice más o menos lo mismo. Le está diciendo: sepulcros blanqueados. Porque le está diciendo: muertos están, aunque ustedes no se han dado cuenta. Tienen apariencia de vida, pero están muertos. ¿Qué hace o qué podría hacer a una iglesia estar muerta? Cuéntase de esas historias que yo tengo en viejos libros que tengo por allí. Cuéntase que un pastor en cierto pueblo del sur de los Estados Unidos, donde en determinadas ocasiones se apelaba a métodos espectaculares con el objeto de atraer la atención de los miembros apáticos de la iglesia, y que publicó en todos los periódicos del día sábado de aquel lugar una noticia, y la noticia era la muerte de la iglesia, y fijaba hora del servicio fúnebre para el domingo en la tarde, y señalaba que el cuerpo, el cadáver de la iglesia muerta sería expuesto para que fuera visto por la concurrencia. Este anuncio
causó mucho atención. Y una gran multitud se conglomeró en aquel templo para la hora señalada. A esa hora llegó un carro fúnebre, un coche fúnebre. Los miembros de la Junta de Gobierno de la iglesia, con rostros solemnes y compungidos, sacaron del coche fúnebre un ataúd y comenzaron a caminarlo en procesión hasta el frente del púlpito de la iglesia. Comenzó el servicio fúnebre. Se cantaron los himnos apropiados de un culto fúnebre. Se leyeron los pasajes de las sagradas escrituras y se elevaron oraciones como se hace en un culto fúnebre. Llegó el momento de la predicación y el predicador comenzó a mencionar las grandes obras y cualidades de la iglesia recién muerta. Y luego comenzó a culpar a todos aquellos que habían profesado ser los amigos de la iglesia, los hijos de la iglesia, como responsables de su muerte. Después de aquel mensaje y de la bendición final, el ministro dijo: todas aquellas personas que quieran pasar a ver el cadáver de la iglesia, lo podrán hacer. E inmediatamente abrió el féretro. La gente que estaba en la iglesia, en el santuario, en el templo, con gran curiosidad se formaron en línea para pasar al frente y ver los restos de la iglesia que estaban en el ataúd. Y comenzaron a pasar. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando vieron en el fondo del ataúd un espejo? Y cada vez que ellos se acercaban a ver lo que había en el ataúd, lo que veían era su rostro. Claro, ellos eran la iglesia del cual el predicador había hablado. Ellos eran el cadáver viviente de sus ideas religiosas. Dice esta historia que aunque fue algo crudo, espantoso y fuera de lo común, sin embargo, en aquella congregación se comprendió la lección dada y la iglesia resucitó en ese mismo día, en aquel lugar. La muerte ignorada. El Cristo glorificado le dice a la iglesia de Sardis: tienen apariencia que tienen vida, pero están muertos. Es como si les dijeran: están muertos. Y ustedes, ¿qué? No lo saben, pero muertos están. La iglesia de Sardis, la quinta de las iglesias a las cuales se le escribe las cartas del libro de Apocalipsis, se encontraba en una de las ciudades más grandes del mundo. Había sido la capital del antiguo reino de Lidia. Corría por aquella ciudad un río denominado Pactolo y llamado también río Portaoro, por las pepitas de oro
que arrastraba la corriente procedente de las ricas minas de oro que había en el subsuelo. La ciudad de Sardis fue gobernada en el siglo VI antes de Cristo por un rey fabulosamente rico, identificado como Creso. Y Creso se convirtió, su nombre, en un sinónimo de riqueza incontable. En sus primeros días, la ciudad de Sardis tenía una fortificación casi inexpugnable, gracias a los acantilados que estaban alrededor de ella. Se consideraba que la ciudad de Sardis, que era tan grande, tan rica, no podía ser conquistada en un asalto militar, porque aquellas murallas en los acantilados eran impenetrables. Varios ejércitos en diferentes ocasiones trataron de conquistarla, pero no pudieron. Hasta que en el año 549 antes de Cristo, Ciro el persa la conquistó. Ciro el persa estaba asediando a la ciudad, sus tropas afuera, ellos resguardados adentro, pensando que no podrían ser conquistados. Pero sucedió algo. Uno de los defensores de las murallas, en un momento se le cayó el casco de su armadura fuera de la muralla. Y decidió salir de la ciudad por un lugar que solamente ellos conocían para recuperar su casco. Pero uno de los soldados de Ciro el persa lo observó y vio por dónde salió. Al anochecer, tomó varios soldados y por allí mismo entraron a la ciudad y la conquistaron. ¿Saben por qué? Porque los soldados estaban durmiendo. Porque los soldados estaban tan confiados de que nadie podría penetrar aquella ciudad, que no hacían guardia y fueron conquistados en el año 549 por Ciro el persa. Posteriormente, Antíoco III el Grande, rey de Siria, en el año 218 antes de Cristo, conquistó nuevamente a Sardis. ¿Sabe cómo? Utilizando la misma estrategia, descubriendo aquella brecha, y los volvió a encontrar sin defensa dentro de la muralla, porque confiaban que la ciudad no podría ser conquistada. El ejército de Sardis en esas dos situaciones estaba tan seguro de que no podían ser superadas sus murallas, que no las vigiló adecuadamente. Sardis era una ciudad caracterizada por el espíritu complaciente. Artemisa
era la diosa principal de la ciudad. Y el templo de ella, dedicada en Sardis, era uno de los 7 templos más grandes de todos los templos griegos. Sardis, la diosa Sardis, era asociada con la fertilidad y era invocada por las mujeres al momento de parir, para que sus niños, sus criaturas nacieran bajo la bendición de Sardis. Los festivales hechos en honor a Artemisa eran grandes orgías sexuales. La ciudad de Sardis, rica, la ciudad de Sardis, confiada y complaciente, la ciudad de Sardis, con una adoración a la diosa Artemisa y con uno de los templos más grandes, además de los otros templos que habían. E interesante también, la sinagoga que había en Sardis. ¿Sabe lo que es la sinagoga? El lugar donde se reunían a estudiar los judíos. La sinagoga que había en Sardis se ha descubierto por estudios arqueológicos que era una de las sinagogas más grandes que se han excavado como tal. Y lo interesante era que se encontraba ubicada en la mitad del centro urbano de Sardis, cuando se suponía que casi siempre las sinagogas estaban en la periferia, en un lugar que estaba echadito a un lado. Los estudiosos piensan que esta sinagoga tan grande, casi en el centro de la ciudad, daba fe del poder y de la riqueza que tenía la comunidad judía que vivía en Sardis. Sardis era un pueblo pagano dado al lujo, en el cual abundaba la inmoralidad y un carácter muy débil. Sardis, la ciudad que fue rica. Sardis, la ciudad que no podía ser conquistada. Sardis, la ciudad que tenía el gran templo Artemisa. Sardis, la ciudad que tenía una comunidad judía poderosa y próspera. Allí había una iglesia, la iglesia de Sardis, y a esa iglesia el Jesús glorificado, el Cristo glorificado, le dice que está muerta. Cuando uno lee la carta a la iglesia de Sardis, no descubre indicios de que los cristianos en Sardis estuviesen sufriendo persecución. No hay indicios de que tampoco hubiesen dentro de la iglesia de Sardis enfrentamientos que tuvieran que ver con enseñanzas erróneas o con herejías, como se debe de decir. La iglesia de Sardis parece haberse llenado del mismo espíritu de esa ciudad. Ciudad rica, ciudad confiada, ciudad que tenía grandes templos, Artemisa y una gran sinagoga. Y a esa iglesia grande, en una ciudad grande,
que no tiene problemas de persecución ni de luchas internas, se le dice que está muerta. Interesantemente, al prepararme para este mensaje, encontré una historia sobre el pastor de la iglesia de Sardis al momento de escribirse el libro de Apocalipsis. Yo no puedo garantizar que esa información sea cierta, porque solamente la encontré en una fuente y no la pude corroborar. Pero dice esa información que alegadamente el pastor de la iglesia de Sardis se llamaba Zósimo. Y Zósimo quiere decir el que vive. Qué interesante. Y que también le decían a Zósimo, le decían Gregorio, el que vela. Así que tenemos un pastor que es el que vive y el que vela. Y se asegura en esa historia que era un pastor de buena doctrina. Pero, y cuando usted escuche pero, siempre prepárese para lo peor. Cuando alguien le dice algo y le dice pero, usted debe decir ahí viene. Así que Zósimo o Gregorio no tenía muchos problemas de persecución ni problemas doctrinales en la iglesia. Pero se asegura en esa historia que un pecado habitual, aunque no se identifica cuál es, estaba en él. Y que esto provocó una situación crítica en la vida espiritual de la iglesia, ya que debido a la buena economía de la ciudad, la iglesia era majestuosa, grande y hermosa, pero el pecado se había introducido de manera descontrolada en los miembros de la iglesia, empezando por el pastor Zósimo o Gregorio, como usted le quiera llamar. El Cristo glorificado le dice en esta carta a la iglesia de Sardis: la iglesia de Sardis está muerta. Ellos no se han dado cuenta, pero está muerta. La iglesia de Sardis está muerta. Entiendo cuando veo todo esto, que le he tratado de pintar para que usted tenga un marco de referencia. Entiendo que el señalamiento a la iglesia de Sardis apunta hacia cuál debe ser la tarea de la iglesia. ¿Para qué Jesús instituyó la iglesia? Porque allí había una iglesia grande, allí había una iglesia sin problemas de persecución, allí había una iglesia sin problemas internos aparentemente, pero el pecado estaba dentro de la iglesia, empezando por el pastor. Todo aparentemente estaba bien. Como diríamos, ruido nada más. Espectáculo nada más. Desde afuera todo parecía bien. Si los cultos eran buenos, si habían recursos económicos, si no tenían problemas con nadie. ¿Para qué Jesús instituyó su iglesia? Rápidamente, yo pienso que hay 5 cosas por las cuales Jesús instituyó su iglesia. Una de ellas para la adoración, esto es, para exaltar el nombre del Señor. Si no se exalta el nombre del Señor, no es iglesia. Para la proclamación, esto es, anunciar las buenas nuevas de salvación.
Si hay reunión y no hay proclamación de salvación, no hay vida evangelística. Será iglesia para el compañerismo. La iglesia debe de ser una familia espiritual. Pero si en la iglesia nadie se conoce y cada cual está como pejo y gato, ¿habrá iglesia? Para la enseñanza. En la iglesia se enseñan a las personas a cómo cumplir con las cosas que Dios ha mandado. Y por último, la iglesia sirve para mostrar la presencia de Cristo a los necesitados. Todo lo que la iglesia hace tiene que darle gloria al Cristo glorificado. Todo lo que la iglesia hace le tiene que dar gloria al Cristo glorificado. La iglesia no es una institución como cualquier otra institución que encontramos en la sociedad. Hay veces que la gente mira a la iglesia como si fuera cualquier otra institución. Y lamentablemente a veces los que estamos dentro de la iglesia miramos a la iglesia como si fuera cualquier institución de la sociedad. No, la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia no es el cuerpo de Cristo, está muerta. Será otra cosa. La iglesia tiene que ser, oiga bien, porque esto yo lo uso y suena fuerte. La iglesia tiene que ser la encarnación de Cristo. ¿Escuchó? Jesucristo es la encarnación de Dios entre los hombres, mas nosotros somos el cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús, la iglesia, es la encarnación de Cristo. Donde quiera que está la iglesia, ¿qué sucede? Allí está Cristo. ¿Y quiénes son la iglesia? Tú y yo. Y si tú y yo no representamos a Cristo, ¿qué pasa? Estamos muertos. Somos como los otros. Somos como cualquier otro. Y parece que esto era lo que pasaba en la iglesia de Sardis. Daba impresión de que estaba viva, pero estaba muerta. Y lo peor de todo era que ellos no se habían dado cuenta de que estaban muertos, porque todo funcionaba como debía ser. El culto era bueno. No había persecución, habían recursos, pues aquí todo marcha bien. Pero había un problema, no encarnaban a Cristo. Y si la historia que yo encontré es cierta, comenzando por el propio pastor, el que le había dado lugar al pecado habitual en su vida, el que forma parte de la iglesia de Cristo, no puede darle lugar al pecado habitual. El pecado, con el pecado no se juega. Hay gente que quiere jugar con el pecado. El pecado es pecado y hay que sacarlo de la vida de cualquier persona. Y si está dentro de la iglesia, hay que sacarlo de la iglesia. Hay que vivir para encarnar a Cristo. Hace algún tiempo atrás, meditando
en lo que es la tarea de la iglesia, apunté 3 enfermedades o síndromes espirituales que pueden hacer languidecer a una iglesia y a veces pueden causarle la muerte a la iglesia. Enfermedades espirituales o síndromes espirituales que pueden dañar o matar a la iglesia. Primer síndrome, el síndrome bicicleta. Segundo síndrome, cáncer espiritual. Tercer síndrome, rechazo de trasplante de órganos. Síndromes que a veces se ven en la iglesia, que la llevan a morir, que la llevan a deteriorarse, a estar muerta, aunque aparentemente tenga vida. Yo no sé si usted aprendió a correr bicicleta. Yo aprendí a correr bicicleta. Y una de las cosas que aprendí es que cuando uno está comenzando a aprender a correr bicicleta, si uno quiere mantener el equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Pedalear, 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 pedalear. Mientras usted más pedalea, ¿qué pasa? Más fácil usted mantiene el equilibrio. Claro está, para que se sonríen, y más duro se da cuando se caiga. Pero mantener el equilibrio, entonces pedaleando, 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 pedaleando. Y hay iglesias que son así. Quieren mantenerse con vida haciendo actividad, 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 actividad. Y cuando uno se pregunta, ¿y para qué esas actividades? No llevan a ningún lado. Esas actividades no tienen que ver nada con la misión de la iglesia. Y en muchas ocasiones lo que la iglesia hace, teniendo tantas actividades, es copiando al mundo. Lo que resulta en el mundo, lo traemos para acá. Vamos a hacerlo, porque hay que tener actividad y eso gusta. El síndrome o la enfermedad de cáncer espiritual. Escuché en una ocasión de una forma muy sencilla, claro, y esto es bien simple, que el cáncer es un crecimiento desordenado de las células. No vamos a entrar en eso, pero escuché eso, que el cáncer es un crecimiento desordenado de las células, de una forma sencilla. Y a veces en la iglesia hay cáncer. Hay iglesias que hacen cualquier cosa por tal de atraer personas a sus actividades y a su iglesia. Y dicen, no, es que así crecemos, así traemos mucha gente. Y usted ve que están llenas las iglesias. Y cuando usted mira, ¿qué es lo que están haciendo? A ellos no les importa si las prácticas que están haciendo son contrarias a la palabra de Dios o no. Lo importante es el espectáculo y que llene el templo. Y hoy en día hay gente que son cristianos de espectáculo, que van de función en función, que van buscando lo que van a dar en aquella iglesia y me voy este domingo para aquella iglesia, y el otro domingo van a dar esto en aquella otra iglesia y me voy para aquella iglesia, y el otro día esto en aquella iglesia y me voy para aquella iglesia. Van de función en función. Y hay iglesias para que no suceda eso, pues vamos a hacer todo eso aquí adentro, vamos a hacer todo eso aquí adentro. Porque tenemos que crecer, aunque lo que hagan es contrario a la palabra
de Dios. Cuando hay actividad por actividad, sin estar dentro del propósito de Dios, la iglesia puede comenzar a morir. Y cuando se permite que se haga cualquier cosa por tal de atraer la gente para que crezcamos, estamos dándole lugar al cáncer espiritual. Y el cáncer espiritual puede matar a la iglesia. Y el síndrome de rechazo de órganos. La ciencia moderna, la medicina moderna nos ha traído los trasplantes de órganos. Gloria a Dios por eso. Pero una de las grandes dificultades que hay en un trasplante de órgano es que el cuerpo no rechace a ese órgano. Por tanto, se hacen estudios para que sean compatibles. Y si no se encuentra un órgano compatible, no se trasplanta. Pero hay ocasiones, y especialmente cuando se comenzó todo esto de los trasplantes, que se hacían trasplantes y se ponían órganos que no eran compatibles con ese cuerpo. ¿Y qué sucedía? Venía el rechazo, venía que el cuerpo en vez de mejorar, empeoraba. ¿Y qué pasaba? Que el nuevo órgano trasplantado se comenzaba a dañar. ¿Qué sucedía? Que si no se extraía rápidamente ese órgano, el cuerpo moría. Lamentablemente, hoy en día hay personas que están formando parte de la iglesia sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido una experiencia de salvación en Cristo Jesús. Llegan a las iglesias y actúan como si hubiesen tenido una experiencia de salvación. Muestran algunas habilidades e inmediatamente se le integra a la vida de la iglesia. Se les pone a cantar, se les pone a enseñar, se les pone a danzar, se les pone a predicar, porque es que él tiene tantas habilidades, es que él lo hace tan bien, tiene tantas capacidades. Tiene tantas capacidades, pero no forma parte del cuerpo. Es extraño dentro de la iglesia porque no ha nacido de nuevo. Y cuando eso sucede, cuando se mantiene ese estilo de tener gente que no ha conocido a Jesucristo haciendo cosas dentro de la iglesia puede empezar a morir. Y hay que actuar rápido, hay que extraer el órgano, porque si no, la iglesia muere. Esto es triste cuando yo lo descubrí y no me quiero detener, porque en muchas ocasiones en nuestros púlpitos hay gente como Zósimo, el pastor de Sardis. Muy buena oratoria, muy buen liderato, pero no han nacido de nuevo. Usted los escucha y le da unas conferencias extraordinarias, pero hay algo que dentro de usted le dice: pero ¿dónde está la unción del Espíritu? ¿Dónde está la transformación de esa vida? Sé que suena duro, pero hay pastores que matan iglesias. Y usted tiene ministerios musicales, para no quedarnos con los pastores. Usted tiene ministerios musicales que lo que son cantantes seculares cantando letras religiosas. No edifican a nadie, pero tienen una voz bonita. Ay, es que fulano canta tan bien. Es que fulana canta tan bien.
Ay, tiene tanto CD. Donde quiera que va, wow, la gente aparece. Pero no hay transformación dentro del corazón. Y si no hay transformación dentro del corazón, podrá haber bonita música, pero no hay unción. Y lo mismo pasa con los maestros, lo mismo pasa con las diferentes funciones de la iglesia. Sí, la iglesia tiene que estar abierta para aquellas que no han conocido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Sí, tiene que estar abierta. Las puertas de la iglesia no se pueden cerrar para los que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero está abierta, ¿para qué? Para que escuchen la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No está abierta para que le pasemos paños tibios para que se queden y se mantengan. No, hay que decir a lo que es pecado, pecado. Y no importa, puede ser la persona más honorable de esta ciudad, pero si no has tenido un encuentro con Jesucristo, de nada te vale dentro de la vida de la iglesia. Sé que son palabras fuertes, pero la iglesia tiene que cuidarse. Y la iglesia está para que tenga vida y no para que tenga muerte. El Cristo glorificado le señala a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para está viva. La iglesia en expectativa es una iglesia viva. Sabe que todo lo que hace tiene que ser para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cristo glorificado. La iglesia en expectativa está consciente de su labor: exaltar el nombre de Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación, ser familia espiritual, enseñar a otras personas a cumplir las cosas y que Jesús mandó que cumpliésemos, y a mostrar la presencia de Cristo entre todos los necesitados. La iglesia en expectativa está vigilante para que el germen que provoca muerte no se desarrolle dentro de ella. La iglesia en expectativa está viva porque Cristo resucitó y la compró a precio de sangre para que tenga vida y vida abundante. Que Dios te bendiga. Que Dios te haga entender, que comprendas lo que somos como iglesia. Amén.